A través de la denuncia presentada por la Oficina de Servicios Públicos que dirige el ingeniero Carlos Lush, se tenía una denuncia en contra de una agencia de electrodomésticos que el día de ayer ellos, a través de denuncias de vecinos para hacer la recolección de basura por el puente El Canchó, encontraron evidencias que en este caso pues involucran a lo que es una agencia de electrodomésticos, que ellos habían depositado o habían dejado tirada estos residuos de pintura en el puente del Canchó. Entonces, motivo por el cual, y dándole seguimiento a esta denuncia, se le procedió a imponer a dicha empresa o a dicha agencia una multa de 5,000 quetzales por haber depositado o dejado tirados los residuos de pintura en ese lugar que no es un lugar adecuado para depositar los residuos. Ellos se han presentado voluntariamente y han indicado de que, bueno, en primer lugar han reconocido que la basura o los residuos que estaban tirados en el puente El Canchó pertenecían a la empresa de ellos. Entonces, motivo por el cual ellos han decidido cancelar la multa. Solo que como ellos tienen un plazo de 15 días a partir de esta notificación para hacer efectivo ese pago, entonces me indican de que lo van a hacer en el transcurso de los 15 días que ellos tienen. Esta sanción se está haciendo para evitar la contaminación dentro de nuestro municipio, ¿verdad? Y también hacerle conciencia a las personas que actualmente se tiene un mayor control sobre los basureros clandestinos y hacerles conciencia que no depositen la basura en esos lugares, ya que hay lugares adecuados, como lo es, por ejemplo, en la municipalidad se tienen lo que es el tren de aseo, para los cuales las personas pues deben de ser responsables y contratar los servicios de las empresas para poder depositar la basura donde corresponde. Que nosotros nos encargamos de lo que es mantenimiento, pintura, y la falta que nosotros tuvimos, pues, estamos acá presentes porque contratamos a unas personas, unos desechos los dejaron tirados en un barranco, un lugar prohibido, veámoslo así, y pues para evitar extender más problemas, estamos nosotros aquí presentes dando la cara, ¿verdad? Resolviendo eso, llegando a un acuerdo, ¿verdad? Entonces nosotros como empresa estamos aquí para resolver los problemas y no tener más cargos encima, ¿verdad? ¿Ustedes como empresa contrataron otra empresa para que no, personas particulares. Sí, como empresa buscamos personas particulares y pues ellos se encargaron de eso, ¿verdad? Entonces nosotros desconocíamos el motivo, ¿verdad? Hasta el día de ayer nosotros nos enteramos de eso y pues lamentablemente lo sucedió, ¿verdad? ¿Cómo fue que ustedes se pudieron enterar que esto ya...? Pues a través de lo de las redes sociales nos llegó el informe a nosotros de que se encontraban los restos de pintura que se habían quitado y pues sí, lamentablemente eran los que nosotros habíamos trabajado, ¿verdad? Cuando ustedes se hicieron presentes aquí a la municipalidad, ¿cuál fue la sanción o en qué quedaron con la cosa? Sí, vieran, nosotros tenemos una multa, la cual debemos de cancelar ya en estos días para solventar el problema más adelante. ¿De cuánto fue la multa? 5,000 quetzales. ¿Tienen algún periodo para poder cancelar? Sí, de 15 días. ¿Qué mensaje daría usted a las demás personas para que sean más responsables con los sí, como consejo sería el ser más específico en donde uno desecha sus restos de lo que sea, basura o materiales, buscar, ¿cómo sería? Acudir con personas que sean encargadas de eso, ¿verdad? Buscar más información, tal vez informarse uno mismo para saber en dónde dejar uno sus desechos y no contaminar más el ambiente.